Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. Para Rockefeller fue una campaña ingrata. Tuvo que recorrer los feudos de la John Birch Society y de la derecha radical en el condado de Orange. Hubo 2 amenazas de bomba, un té al que asistieron Nelson y Happy. Lo reventaron unos provocadores y no cesaron las llamadas preparadas a los programas radiofónicos de participación pública criticando su segundo matrimonio y calificando al candidato republicano liberal de amoral e indigno de la presidencia. Pero hubo un momento en particular tras una tardía y escueta intervención de Eisenhower a tenor de la política responsable, en que pareció que Nelson lograría el milagro. El viernes anterior a las primarias, el prestigioso sondeo Phil demostraba que Rockefeller con un 49% iba por delante de Goldwater con un 40%, pero al final se produjo el irónico giro que era de esperar por la decisión de divorciarse de Todd. Un sábado por la noche, 3 días antes de las primarias, Happy Rockefeller ingresaba en una clínica de Nueva York para dar a luz un varón, Nelson Jr. Al día siguiente otro sondeo Phil indicaba un empate entre Rockefeller y Goldwater, y cuando los electores acudieron a las urnas el martes, el impacto causado por este recordatorio de las hazañas extraconyugales de Nelson le valió a su adversario un estrecho triunfo y la nominación para la candidatura de la presidencia en 1964. Abocado al inhabitual papel de perdedor, Rockefeller regresó a San Francisco un mes más tarde como portavoz en la convención de las fuerzas anti-Goldwater. Al comparecer finalmente ante la convención, a cuyo candidato había denigrado sin ahorrar burlas a su ideología, era aún más enemigo del nominado que su rival demócrata Lyndon Johnson. Era como si Nelson hubiera decidido que, como no podía lograr su estima, al menos obtendría su odio. Les hizo gritar e interrumpir su discurso replicándoles: «Señoras y caballeros, todavía estamos en una democracia», como para demostrar televisivamente a nivel nacional que eran los fanáticos coléricos e intolerantes que él había dicho. Si 1964 fue una época en que captó muchos seguidores entre quienes interpretaban su confrontación con Goldwater como prueba de valentía moral, también vino a ser fin de toda esperanza realista que hubiera podido tener Nelson de ser nominado por su partido a la presidencia. Era una pretensión a la que nunca podría renunciar, pero ya no volvería a estar convencido de que se le iba a conceder de modo natural. Era como si hubiera surgido un tumor en su carrera. Para los que le habían abucheado en San Francisco, sería a partir de entonces el gran destructor, no solo del hogar y de la familia de Robin Murphy, sino de la campaña de Barry Goldwater, cuyos pasos había seguido sin darle respiro desde New Hampshire a California, recordando al público su extremismo, pinchándole para que hiciera declaraciones aún más extremistas, creando dudas sobre su integridad y al mismo tiempo perfeccionando el léxico de ataque que las fuerzas de Johnson tan eficazmente utilizarían en las elecciones generales. Llegaba el momento de purgar todo esto. La reconversión vino de donde menos lo esperaba, del ala liberal del partido, cuyo liderazgo había asumido él en 1958, por derecho de conquista. Tras la arrolladora victoria electoral demócrata en noviembre, los antiguos camaradas como el senador Jacob Javits instaron a Nelson a renunciar a futuras nominaciones presidenciales. No querían que se repitiera lo de 1964, y así se lo hicieron saber. Antes de aquello, Nelson siempre había expresado un ingenuo optimismo, soñando con la Casa Blanca. ¿La presidencia? Bueno, yo soy un político, es mi profesión. El éxito político, el auténtico éxito, en Estados Unidos tiene un solo significado, había dicho en cierta ocasión, pero ahora se mostraba más cauto y cuando respondía a quienes le preguntaban sobre sus planes futuros decía que se había desengañado de la política nacional por las vilezas de la campaña del 64 y que ya no le interesaba. Pero quienes le conocían lo dudaban, aunque no podían negar que había cambiado. Se había desvanecido aquel fervor, aquel aspecto de inocencia que había estado a punto de ser el medio con el que se abriera camino hacia el poder cuando subió por primera vez a la escena política. Ahora parecía un prisionero de los impulsos que antes habían sido la esencia de su autonomía. Era virtud que Norman Mailer
supo ver a finales de 1964, durante las primarias, cuando escribió a propósito de Nelson: tenía un rostro firme, honrado y como una dureza artificial en el maquillaje, pero era como si le faltaran los ojos, unos ojos con un fulgor lunar distante, como esos ojillos tristes que tienen los chimpancés o gorilas enjaulados. Aún dentro de su cordialidad, daba la impresión de estar tan lejos de su auténtica personalidad como un astronauta perdido en órbita. La política, que siempre le había resultado agradable, una auténtica diversión, ahora le parecía un arduo ejercicio de supervivencia. En la conferencia del gobernador de 1965, anunció su retiro de la política nacional para contribuir a la unidad del partido. Pero aquel gesto no le valió el agradecimiento de los que había utilizado para lograr sus propios fines, cuando aquel mismo año concedió a John Lindsay un crédito de $500,000 que éste le había solicitado para presentarse como candidato a la alcaldía neoyorquina designado por el propio Nelson. Lo hizo porque sabía que el Fausto había desaparecido de su propia administración, en particular a causa de los conservadores rurales, irritados por la enorme deuda que estaba acumulando el presupuesto de su estado. En la próxima campaña necesitaba contar con un buen apoyo por parte de la ciudad. Al presentarse a las elecciones para gobernador en 1966, su rival era un candidato demócrata que iba bastante adelantado en los sondeos. No es que Frank O'Connor fuese popular, sino que el atractivo de Nelson se había difuminado a tal punto que los sondeos provisionales le daban solo un 25% de votos frente a cualquier candidato. Su hermano David trató de disuadirle de que se presentase, pero él ni lo tomó en consideración. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.